Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al G20 News World de esta semana 47 de 2023, del 17 al 25 de noviembre. Hoy vamos a hablar de varios temas, incluyendo actualizaciones económicas, la digitalización en la industria automotriz y vamos a cerrar con revisiones efectivas del desempeño al final del año. Este es un tema importante ahorita que estamos entrando ya en las últimas 5 semanas del año. Se nos va el tiempo, se nos va el año y terminamos muchas veces no haciendo estas evaluaciones, reflexiones, pláticas, juntas, coaching a nuestra gente efectiva de fin de año, qué funcionó, qué no funcionó. Vamos a hablar de algunos consejos que pudieran ayudarles. Primero, actualización económica. Dentro de la actualización económica, el mes de octubre, ¿qué fue lo que pasó? Voy a hablar de 3 puntos en específico. La inflación se enfrió más de lo esperado en octubre, con métricas basadas en datos del índice de precios al consumidor que mostraron aumentos más lentos. Las ventas de minoristas o menudeo disminuyeron, pero fueron mejor de lo esperado en octubre, con tiendas sobre todo de artículos varios y en vehículos se experimentaron también ciertas caídas con respecto al mes anterior, pero no necesariamente contra el año anterior. Las tendencias de construcción fueron positivas en octubre, indicando cierta estabilización en el mercado, y el rendimiento de los préstamos para automóviles se deteriora un poco, pero el aumento de los atrasos se desaceleró, es decir, empieza la gente a pagar esos préstamos que tenían atrasados. Luego, en digitalización en la industria automotriz, vamos a hablar de 3 puntos en específico. Un estudio de compra de autos en el 2023 da como resultado que aquí en Estados Unidos la gran mayoría de los concesionarios automotrices que están utilizando herramientas de venta digital están viendo resultados muy positivos en sus negocios comparados contra otros, sobre todo en satisfacción del cliente. El estudio destaca, como segundo punto, el progreso de la penetración en la venta digital, sobre todo en el F&I. Cuidado, ese es un punto importante. Y vamos a enfatizar la disposición de los compradores en cómo, a través de ir en línea, esta experiencia más personalizada está haciendo que sea una práctica más convencional y de más búsqueda para los clientes. Y al final hablaremos de las revisiones de desempeño. Revisiones son evaluaciones cruciales que se deberían de realizar al final del año calendario o calendario fiscal, dependiendo cómo estés tú, para ver que se cubrió en metas, en logros, desafíos del empleado, no necesariamente del departamento, en cosas personales que él o ella pudo, sobre todo tu gente clave. Es fundamental que lo ideal es que lo hiciéramos para toda la concesionaria, para toda la agencia, que se hiciera en cascada. Nos pasamos mucho tiempo revisando el cierre del mes, preparando el cierre de mes, el cierre del año. Tenemos mucha presión por las plantas por hacerlo y de repente descuidamos este trabajo que es fundamental en el liderazgo y que les invito a que lo hagan. Vamos a hablar de temas claves que cubrir, incluyendo alcances de trabajo, fortalezas, debilidades, logros, prioridades y el proceso de esta misma revisión. En síntesis, el podcast de esta semana abarca un panorama económico, perspectivas sobre la transformación digital en la industria y las prácticas efectivas para las revisiones del desempeño al final del año. Un podcast que les recomiendo que lo pasen a sus gerentes, que lo pasen a sus dealers, que lo compartan, por favor. Ayúdenos a crecer en nuestro auditorio. Ya saben, son muchos años que tenemos trabajando con la industria y platicamos constantemente con dealers, con gerentes, tanto en México como en Estados Unidos. Principalmente tenemos acceso a varios clientes en Europa, con lo que traemos una variedad de puntos de vista, de perspectivas de lo que está sucediendo. Analizamos las noticias, platicamos de ellas y analizamos y discutimos lo que estamos viendo en los G20 en diferentes partes de la República, en diferentes partes de México, con todas las marcas que trabajamos. Comenzamos. La inflación en Estados Unidos y en México se enfría más de lo esperado en octubre, ya que la mayoría de las métricas basadas en datos del IPC mostraron ritmos de aumento más lentos desde septiembre en comparación con el año anterior. La inflación bajó el 0,4% en septiembre y fue menor que el aumento del 0,1% esperado.
El IPC central, que incluye alimentos y energía, aumentó el 0,2%, menos que el aumento del 0,3% que se esperaba en septiembre. La vivienda experimentó un aumento que desaceleró el 0,3% de un salto del 0,6% en septiembre. Los servicios de transporte experimentaron un aumento del 0,8%, impulsado por el aumento del 1,9% en los seguros de vehículos motorizados. Los seguros aumentaron. Los autos nuevos y usados tuvieron caídas del 0,1 y el 0,8% en precios, pero las caídas fueron menores que las observadas en las transacciones reales. Las caídas en energía impulsadas por una caída del 5% en los precios de la gasolina ayudaron a producir el declive agregado. Según la AAA, el precio promedio de la gasolina sin plomo disminuyó más de 9% a lo largo del mes de octubre. Eso fue acá en Estados Unidos. En términos interanuales, el IPC central disminuyó a un aumento del 4% de un 4,1% que se tenía anterior y este ha sido el más bajo desde abril del 2021. El índice de precio al consumidor general cayó el 3,2% en la segunda lectura más baja desde marzo del 2021. Solo junio estuvo al 3,0%. Las ventas de menudeo en octubre cayeron, pero menos de lo pronosticado. El informe inicial de ventas de menudeo para octubre mostró un gasto del consumidor mejor de lo esperado. El gasto disminuyó de todos modos. La caída fue menor que la caída del 0,3% esperada y el aumento de septiembre se rebasó a la alza del 0, que se tenía previsto originalmente, que era el 0,7%. El sector automotriz tuvo un rendimiento inferior al resto del mercado de menudeo, ya que las ventas, excluyendo vehículos motorizados y partes, aumentaron tan solo un 0,1%, mientras que las ventas de vehículos y partes disminuyeron el 1%. En comparación con el año pasado, 4 categorías principales de 12 estuvieron a la baja. Las estaciones de servicio cayeron un 7,5%. Los establecimientos de muebles, artículos para el hogar, electrónicos y electrodomésticos, el 6,8%, que fueron los que más cayeron. Los vehículos, la industria automotriz y de partes aumentaron un 3,3% respecto al año anterior, mientras que las tiendas de salud y cuidado personal aumentaron el 9,6%, y fue la categoría que más aumenta y sigue siendo la categoría que sigue creciendo y creciendo y creciendo. La industria nos está diciendo algo al respecto. Estos ajustes a la inflación utilizando el índice de precio al consumidor indican que las ventas de menudeo en general disminuyeron un 0,2% en el mes y bajaron un 0,7% con respecto al año anterior. Se empieza a estabilizar la construcción residencial, lo cual es una buena noticia. La construcción residencial parece estabilizarse ya que los inicios y los permisos aumentaron ligeramente en octubre. La tasa anualizada ajustada estacionalmente de inicios aumentó el 1,9% cuando se esperaba una pequeña disminución del 0,6%, pero el aumento del 7% reportado inicialmente en septiembre se revisó a un aumento menor, o sea, realmente el aumento fue del 3,1%. Los permisos aumentaron un 1,1% cuando se esperaba una disminución del 1,4%. Los aumentos de inicios y permisos fueron a viviendas unifamiliares y multifamiliares. En cuanto a los inicios de viviendas, los inicios multifamiliares aumentaron el 6,3%, mientras que las unifamiliares aumentaron solo el 0,2%, prácticamente estables. El rendimiento de los precios automotrices se deterioró en octubre, pero el aumento de la morosidad se desaceleró. Es decir, los clientes están pagando y no se están yendo a estas etapas morosas de 60 días o más. La morosidad aumentó por sexto mes consecutivo y aumentó un 13,1% respecto al año anterior, pero venía en un aumento mucho más acelerado, casi del 14,5%. En octubre, el 1,89% de los precios automotrices tenían morosidades graves. Eso no cambió desde septiembre, fue la tasa de octubre más alta desde el 2006. De los préstamos subprime, el 7,38% tenía morosidades graves, tampoco cambió durante el mes, pero fue la tasa más alta que cualquier mes desde el 2006. La tasa de morosidad grave subprime fue de 69 puntos básicos, más alta que hace un año, mientras que la agregada fue de 16 puntos básicos más alta.
La tasa de morosidad ha sido alta durante todo el año, pero no ha llevado a un nivel igualmente alto de incumplimiento, aunque los incumplimientos aumentaron en octubre después de disminuir en septiembre. Los incumplimientos de préstamos automotrices aumentaron un total del 4,2% en octubre respecto a septiembre y han aumentado un 31,2% respecto al año anterior. Los incumplimientos de los préstamos automotrices subprime aumentaron un 5% y aumentaron un 20% en lo que va del año. La tasa de incumplimiento del año hasta la fecha del mes de octubre es del 2,69% y la tasa de incumplimiento desde el 2019 ha estado en el 2,9%. Esto nos indica que empezamos a ver más tranquilidad en los préstamos. Sigue siendo alta la morosidad, pero no ha crecido, empieza a estabilizarse, empieza a bajar a los niveles más acostumbrados, sobre todo en todas estas tasas subprime, y así lo estaremos viendo. Cambiando de tema, casi todos los concesionarios automóviles que actualmente utilizan herramientas de venta digital afirman que han tenido un impacto positivo en su negocio, especialmente en la experiencia y satisfacción del cliente. La venta digital ha avanzado significativamente en la penetración entre los concesionarios, teniendo 4 de cada 10 concesionarios ofreciendo ya la capacidad de complementar todos los pasos de la venta en línea. Esto ha crecido porque andaba más o menos en el 30% el año pasado, tiene un crecimiento del 10%. Cada vez más distribuidores están entrando a eso. Sigue habiendo muchos distribuidores sin ofrecer todos los pasos. Estamos hablando de todos los pasos de la venta, es decir, que se pueda complementar una venta prácticamente sin la necesidad de ir a la agencia en absoluto más que recibir el vehículo posiblemente. Y esto a pesar de los altibajos económicos recientes, los concesionarios siguen estando muy satisfechos con estas inversiones digitales debido a su impacto positivo tanto en la experiencia del cliente como en la del personal mismo de la agencia. Y esto se está viendo reflejado en los índices de satisfacción de ambas partes. Ahora que los compradores tienen una creciente disposición a compartir sus datos con los concesionarios en línea, sabiendo que esto está generando una experiencia en línea más personalizada, la venta digital ya no solo es una herramienta para la eficiencia, sino una práctica común que los consumidores esperan en su experiencia de compra. Es notablemente ver que aún con esta estadística siguen muchos dealers sin incorporar toda su experiencia en venta online. Y uno de los datos que esto nos da es los cambios generacionales entre los consumidores que estamos teniendo. Son consumidores que les gusta, que confían, que se les hace más práctico, que no requieren de asistir a ver los vehículos. Es otro tipo de cliente. Y es un tipo de cliente muy, muy efectivo en su forma de actuar, que tenemos que ir tras de él y ofrecerle las herramientas que él requiere, o vamos a empezar a perder, definitivamente vamos a empezar a vender ventas. Entre más rápido le entremos y digitalicemos nuestro proceso, nuestra experiencia, más rápido vamos a empezar a ver tanto el CSI subir como la retención de clientes o la generación de clientes nuevos. En comparación con el 2022, este año 2023, la venta digital ha tenido un impacto aún mayor en 4 áreas del negocio de los concesionarios: relación con los clientes, cierre de venta, F&I y satisfacción. Bien importante, estamos viendo un incremento en la aceptación de productos de F&I a través del proceso. Y lo que hace el proceso en línea es asegurarse que el cliente pasa por todas las etapas de la venta. Mientras que en la agencia o la concesionaria, al estar todos estos pasos dictados o guiados por uno de nuestros vendedores, muchas veces esa parte emocional donde el vendedor a lo mejor ya no se siente tan seguro de poder seguir ofreciendo algunos productos, de repente nos brincamos esos pasos para irnos al cierre final. La venta digital, como conclusiones del estudio, encontramos que la venta digital continúa impulsando la eficiencia, también es una herramienta para fortalecer las conexiones personales con los compradores. 76% de los concesionarios encuentran que las herramientas de venta digital han mejorado, sobre todo en relación con los clientes, ya ha facilitado la finalización de la venta. El 61% de los concesionarios ha encontrado que estas herramientas han mejorado sustancialmente el proceso de F&I, un área que históricamente siempre ha sido doloroso para los consumidores. Los compradores están dispuestos a proporcionar acceso a información que permite una experiencia de compra ideal.
El 74% de los compradores se siente cómodos compartiendo datos personales como ingresos y puntaje crediticio. El 52% comparte sus datos del vehículo que actualmente maneja y las indicaciones que quieren en su vehículo nuevo. El 29% comparte datos en línea y redes sociales adicionales. Una cantidad muy alta de recibir información y trabajar con ellas. Los concesionarios, por otro lado, necesitan aliviar ciertos desafíos que limitan la continuidad y el acuerdo para apoyar y ayudar a construir la confianza del consumidor. El 97% de los concesionarios afirmaron que los clientes completan todos los pasos en línea y lo repiten tienda por tienda. Estos pasos frecuentemente son repetidos y están relacionados con ofertas de cambios que hay, de descuentos, donde aparentemente creen que el cliente está haciendo copy-paste en varias páginas, que puede ser el caso, y entonces siguen estando el concesionario sin confiar tanto en el proceso, mientras que el consumidor, o sea, 97% de los concesionarios no está muy seguro que los pasos que está complementando el cliente sean los correctos. Pero el 76% de los compradores se siente muy cómodo compartiendo sus datos. Entonces es un problema de credibilidad o de seguimiento o de entendimiento o de ajuste de lo que está sucediendo en este momento en todos estos cambios en nuestra industria. Un enfoque digital híbrido también con la tienda puede mitigar ciertas barreras que en tanto los compradores como los distribuidores tienen actualmente. Solo 1 de cada 4 concesionarios reconoce que sus soluciones digitales ofrecen una experiencia coherente tanto en la línea como en la tienda. Es decir, cuando el cliente regresa a la agencia después de haber hecho toda su visita en línea, hay una secuencia lógica de trabajo. Esta falta de consistencia, si la tienes, genera una sensación de duda que puede interrumpir el proceso de compra y otro modo de la satisfacción y de otra parte también que el cliente no tome las decisiones que tú estás esperando. Si el cliente, después de haber pasado toda la experiencia en línea, llegó a tu agencia y no compró, no cuestiones el proceso en línea. Cuestiona el proceso de tu agencia. Cuestiona el proceso de recepción. Cuestiona el customer journey que está teniendo el cliente cuando llega a tu concesionaria. Porque ya llegó a la concesionaria. Porque todo lo que sucedió en línea lo hizo tomar la decisión de salir de su casa, manejar o trasladarse de donde esté, invertir tiempo para llegar a tu negocio. ¿Cuánto tiempo tiene ya invertido? Para que creamos que realmente fue lo que estuvo en línea lo que no funcionó. Hay que ser autocríticos, es momento de ser autocríticos, es momento de entender qué es lo que nos está sucediendo, es momento de analizar bien las herramientas, es momento de entender qué es lo que están ofreciendo, cuál es la precisión con la que estamos trabajando con ellas, cuál es la continuidad que le estamos dando a toda la información que el cliente está poniendo en línea, cómo alineamos eso con el vehículo, con los datos personales del cliente, para que la narrativa que existe dentro del negocio tenga la secuencia que el cliente está buscando. 91% de los compradores desean la opción de interactuar digitalmente con el concesionario y muchos concesionarios están adaptando herramientas nuevas para satisfacer este deseo. 81% de los concesionarios encuestados actualmente utiliza o está interesado en que su personal de ventas utilice las herramientas digitales para conectarse y continuar con el proceso de la venta de la unidad. El problema que están encontrando es que mientras el concesionario está dispuesto, la gran mayoría de los vendedores sigue renuente al uso de la misma. Y la pregunta es, ¿está renuente o no estamos sabiendo entender y explicar bien el proceso y el uso de estas herramientas? Y esto está tanto en México como en Estados Unidos. Esto no tiene frontera. Pasando a México, la industria nacional de autopartes espera la llegada de hasta 100 empresas más en los próximos 2 años, principalmente de Estados Unidos, Canadá, China y Corea del Sur. Esto lo informa Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la industria nacional de autopartes, que proyectó que los sectores de estos países están por invertir $15,000 millones en los próximos 2 años. Nada más para tener contexto de lo que significan estos $15,000 millones. En los primeros años principios de siglo, la inversión que estábamos viendo
y veíamos el crecimiento era de 1.500 millones al año, es decir, en 2 años 3.000 millones. Ahorita estamos hablando de 15.000 millones en los próximos 2 años. Este crecimiento es impresionantemente alto, es 8 veces, 7 veces más de lo que estamos acostumbrados, y esto es lo que entra a México en los próximos 2 años. Entonces, esto nos da la posibilidad de entender lo que hablábamos en el podcast de la semana pasada de los clústeres que se están armando, de todo lo que está empezando a suceder en el país y cómo todo esto al empezar a tomar coherencia en conjunto en la industria automotriz va a estar dictaminando mucho el crecimiento en México de una clase media importante. No nada más en los que trabajan en las agencias, ni los que trabajan en las fábricas, sino todas estas empresas adicionales, proveedoras de partes, de componentes que sirven a la industria, que son parte de la industria, tanto del vehículo ligero como del vehículo pesado. Un crecimiento que da gusto ver que llegue a México y este crecimiento también está generando lo que estamos viendo en muchas agencias, que es la escasez de talento. Y la escasez de talento, por un lado, económicamente es bueno, por un lado, porque eso nos dice que hay un crecimiento tanto en ofertas de trabajo, seguramente. Pues tenemos una escasez de talento. ¿Por qué? Porque el talento que hay demasiadas oportunidades de trabajo para ellos. Y esto habla bien de lo que está sucediendo también en el país. Pero también habla que seguramente vamos a empezar a ver ajustes en los sueldos y salarios para la retención de la gente. Y estos ajustes en sueldos y salarios en retención se vuelven muy importantes y tienen que ser parte de nuestro plan estratégico, de nuestro presupuesto estratégico. Debemos retener gente, tenemos que tener esquemas de compensación que brinden esa tranquilidad. Y entonces a lo mejor hay que brincar de lo que es el esquema de compensación que hemos venido platicando a esquemas de mejora, de bienestar, donde no nada más se ofrece la parte económica, sino también hay todo lo que hay alrededor de esa parte económica para el bienestar de la persona. Prestaciones eh, y muchas otras cosas que pudiéramos estar y que no hemos platicado, ¿no? Y quiero terminar el podcast de esta semana con el momento que estamos viviendo ahorita, final de año, y me gustaría que pensáramos en algo, porque todos en algún momento tuvimos esta conversación con alguien que nos hizo aceptar el rol de trabajo que tenemos hoy. Ya sea cuando compramos la agencia, si somos dealers, la tuvimos que comprar, cuando la recibimos en el cambio generacional, cuando nos contrataron como gerente general o gerente de ventas o vendedor, o el puesto que tenga, cuando me contrataron, seguramente tuve una entrevista y en esta entrevista yo estaba tratando de convencerlos de que me contrataran, pero ellos también estaban tratando de convencerme de que yo trabajara ahí. Y la emoción que se generaba alrededor de eso era muy interesante. Y cuando terminamos la entrevista y nos dijeron que ese era nuestro trabajo, que si no lo daban, la emoción que tuvimos en ese momento era alto. Y parte de que era alto es porque nos hablaban de la visión del negocio, nos hablaban del rol que íbamos a jugar, del crecimiento, del desarrollo. Y de repente empezamos a trabajar y vemos que algunas de esas cosas se empiezan a dar, pero al mismo tiempo es la rutina diaria, es el día a día, es la constancia y es esa falta de detenernos a pensar qué es lo que ha sucedido en el año. Entonces imagínate una conversación de la gestión de este rendimiento ahorita al final del año, con ese mismo tono de contratación. Que esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos donde estemos trabajando podamos discutir fortalezas de la persona y dedicarle 40 minutos, 50 minutos más, 1 hora más al ejecutivo, dependiendo del tiempo que estés dedicándole a cada uno de tus gerentes, las áreas de desarrollo que él tiene o que ella tiene. Entonces yo me voy a juntar con mi ejecutivo a final de este año, los 5 que me reportan, los 7 que me reportan, los 12 que me reporten, y puedo hablar de sus fortalezas, pero más quiero hablar de todas las áreas de desarrollo que deberían de tener. Y esto te invita a ti a que pienses en tu gente. Esto te invita a ti a que voltees a ver a tu gente y a entender qué es lo que queremos construir con cada uno de ellos
a través de los siguientes 12 meses. Entonces, tenemos que reflexionar sobre todo el año pasado. Número uno, hablando de qué es lo que deberíamos de hacer, es reflexionar en lo que sucedió en el año. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Olviden lo que funcionó, identifiquen por qué funcionó, cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron los aciertos, porque queremos construir. Esta junta es para construir. Y luego buscamos ver de lo que no funcionó, qué es lo que hizo falta para que funcionara, con dos perspectivas, la mía y la del ejecutivo con el que voy a platicar. Entonces, antes de yo dar mi perspectiva, que ya hice mis notas, lo que no te conviene, y te lo digo sinceramente, no te conviene llegar a esta junta a tratar de ver qué se te ocurre decir en la junta. Dedícale 10 minutos, 15 minutos a escribir en una hoja, en una tarjeta, los puntos que quieres platicar. No necesitas tener todo el speech, pero sí tener entendido qué es lo que funcionó y cuáles son las fortalezas, qué es lo que no funcionó y desde tu perspectiva por qué no funcionó y qué deberíamos de hacer para desarrollarla, pero antes de decirlo nosotros, la perspectiva del ejecutivo. ¿Por qué crees que no funcionó? Yo identifiqué que aquí tuvimos estos tropiezos, no logramos esto y esto, y me gustaría saber qué opinas tú, qué nos faltó, qué nos hizo falta. Olvídate de todo lo externo. No me digas que fue por falta de inventario, no me digas que fue por cambios de modelo, no me digas que fue por la economía, no me digas que fue por la tasa de interés. A pesar de todo eso, ¿qué pudimos haber hecho? Porque la industria creció, porque la marca creció, porque a lo mejor nosotros seguimos creciendo, pero a lo mejor pudimos haber hecho algo adicional. Entonces, entender la perspectiva y luego hablas tú de tu perspectiva. Esto hace que el segundo punto de estas sesiones sea muy interesante. El segundo punto es ayudar al empleado o a tu compañero a comprender su valor y su impacto en la operación. Entonces, en el momento en que yo le digo primero sus fortalezas, luego lo que quiero desarrollar y me dice lo quiere desarrollar, entonces ahora tenemos que hablar de por qué es importante que él sea la persona que necesitamos para los siguientes 12 meses. Levantar el autoestima, levantar el valor de la persona, aunque esté alto, siempre es bueno escuchar por qué yo sigo siendo una pieza importante en la organización. Y si ves que para ti, al hacer esta lista, no lo entiendes como una persona importante en la operación, alguien que pueda aportar más a tu operación, alguien que tenga un impacto en los resultados, a lo mejor estamos teniendo una evaluación que nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones también. Porque la pregunta tercera que te debes de hacer en esta evaluación es, ¿volvería yo a contratar a este empleado? En este momento, si no estuviera trabajando conmigo, él sería la persona que quiero volver a contratar en el puesto que él está. Y entonces ahí es cuando describes cuidadosamente su valor, su impacto, las oportunidades de desarrollo. Tu objetivo principal es compartir la visión y crear esa emoción de que te vuelva a comprar el puesto. Debes tener muy clara la visión. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que le hace falta al negocio? No nada más desde el punto de vista planeación y presupuesto, no nada más desde el punto de vista objetivos, desde el punto de vista que estamos construyendo en el 2024 para el periodo 2025-2030. ¿Y cómo quiero yo prepararte a ti? Y entonces, si eso yo lo hago con mi ejecutivo inmediato en la cadena jerárquica, yo esperaría pedirle a él que haga lo mismo con los que tiene abajo. Para que este ejercicio lo podamos llevar con calma de aquí a final del año y arranquemos todos en enero. A más tardar al 15 de enero debería estar terminado este ejercicio, para que ya en enero estemos todos con una emoción distinta, entendiendo lo que está sucediendo es distinto. Tenemos que cerrar fuerte, pero así como cerramos fuerte, tenemos que arrancar todavía más fuertes. Esta conversación de fin de año es un momento maravilloso para volver, una vez más, a contratar emocionalmente a tus empleados. Los gerentes y los empleados a menudo temen que estas conversaciones de fin de año vayan a ser más en contra. Por eso es importante manejarlas de forma motivacional, que no sean desalentadoras, que no busquen, si no las preparamos, si no escribimos, el mensaje puede ser el equivocado, la intención la buena, pero el mensaje el equivocado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque
algunas discusiones, por ejemplo, que pudieran ir mal es cuando se trata como un diálogo unidireccional. O sea, yo es un monólogo y el otro nada más está escuchando. O sea, debe de haber una discusión rica, tiene que haber un ida y vuelta, tiene que haber preguntas, genera las preguntas para que él lo compre una vez más. Estás tratando de que él también quiera volver a ser contratado el siguiente año. Algo que también no funciona es cuando no le decimos a la persona por qué la valoramos, o dejarla desanimada o desconectada. Abordar cosas positivas, poco tiempo, pero luego enfocarnos nada más en todo lo que fue mal. A mí no es lo que fue mal, es entender qué es lo que tenemos que hacer mejor. Entonces, tiene que cambiar un poquito esa narrativa, ¿no? Olvidarse también de la persona y entonces empezar que esta plática empiece a salirse y empecemos a hablar de otras cosas alrededor y empecemos más allá de terminar motivando al equipo, a la persona, terminamos regañando al equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que dedicarle tiempo para preparar la discusión, bien importante. Número 1, dedícale tiempo, ¿ok? Donde tengas espacio para escribir comentarios, regístralo, documentalo, te va a ayudar mucho. Pedirle al empleado que comparta sus reflexiones, hacerle preguntas, hacerle que se sienta orgulloso de quién es, de lo que logró, de las decisiones que tomó y que también siente ese accountability de lo que hace falta por crecer y desarrollarse. ¿Okay? Ayudar al empleado a reflexionar en su éxito y en lo que significa en su vida personal ese éxito, cómo compartirlo en su vida personal. Y que también una de las cosas que te puede ayudar es que le pidas que describa de alguna forma cuál fue su mejor día, su mejor semana, su mejor mes y por qué. Este tipo de reflexiones te va a ayudar mucho. Habla de los alcances del trabajo, qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar, qué es lo que tiene que hacer. Una vez más, enfócate en las fortalezas, enfócate en sus oportunidades más que en sus debilidades. Si vas a ver sus debilidades, conviértelas en espacio de desarrollo, en espacios de capacitación, en espacios de crecimiento, en espacios de coaching, en espacios de plática contigo, en espacios de dirección, para que él sienta ese apoyo o ella sienta ese apoyo y no se sientan que están solos. Luego damos instrucciones pidiéndoles que crezcan, pero no se les da las herramientas o la dirección o el coaching o la guía necesaria. Dale espacio también en esta plática para poner los objetivos y prioridades personales, no del departamento, no de su trabajo en sí, en objetivos de ventas. No estoy hablando de objetivos de ventas, ni de rentabilidad, ni de productividad. Estoy hablando de objetivos de la persona. ¿Cómo va a sentir el que está creciendo? ¿Cuáles son las prioridades en su puesto? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Si las entendemos, encontraremos todas estas áreas de mejora y vamos a tener mucho más compromiso por parte de los ejecutivos para arrancar el siguiente año. Te invito a que tomes esta parte del podcast, lo compartas con tu equipo, hagan un trabajo alrededor de esto. Son pláticas que pueden durar 15 minutos o 45 minutos. Todo va a depender de cómo las preparas y la importancia que le das a las mismas. Espero que te sirva y nos escuchamos en el mes de diciembre. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.